Amén. Amén. Ha sido siempre fiel y siempre bueno. Siempre. Y el tema que voy a estar compartiendo en esta mañana es un to be continued, porque es un tema largo. Pero fue interesante porque cuando la pastora me dice que yo estoy meditando sobre esta palabra en particular, y ya les digo ya mismo de lo que es, no vamos a orar primero, no me voy a adelantar. Ahorita les digo eso. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque me permites poder compartir y exponer lo que tú me das, Espíritu Santo. Gracias porque tu palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo, Señor. Gracias porque nos permites llegar a tu casa para adorarte de todos los modos y las maneras que podemos adorarte. Pero ahora queremos, Señor, que seas tú, Espíritu Santo, el que alimente nuestro espíritu y nuestra alma a través de tu palabra. Que esta palabra que vamos a impartir en esta mañana sea una semilla que dé fruto al 100%, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Vaya conmigo a Mateo 22. El tema te lo voy a decir ya mismo porque si te lo adelanto, pierdo. Lo vas a ver ya mismo. Pero vamos a Mateo 22. Hoy ustedes todos busquen su Biblia. No vamos a tenerla en la pantalla, porque no puedo salir de aquí para allá. Pero gloria al Señor. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo tienen todos? Amén. ¿O misericordia? 22:1. Vamos a leer del 1 al 14. Y el título dice, ¿verdad? Casi siempre las Biblias tienen un título. Sabemos que en el original era todo junto, así que los títulos nos ayudan a nosotros poder identificar qué es lo que vamos a leer. Dice, parábola de la fiesta de las bodas. Respondiendo Jesús, le volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados. Diga conmigo, animales engordados. No diga animales, mire, no haga eso. No diga el que está a su lado animal engordado. No, eso no está bien. Seguimos acá. Y mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos hallareis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Versículo 11. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. El Señor añada bendición a su palabra. Aquí vemos la parábola y vamos a estar hablando de la parábola de la fiesta de bodas. Y fíjense que comienza estableciendo, lo primero que dice es respondiendo Jesús. Y esto lo que nos quiere decir es que viene de alguna pregunta o algún comentario que se había hecho previamente.
Porque él le dice, respondiendo Jesús, así es que comienza el versículo. Dice, wow, pero ¿qué pasó antes? Si nosotros vamos al capítulo 21, vamos a ver que hay varias parábolas, pero si vamos específicamente, damos una paginita hacia atrás y vemos el 21. ¿Qué pasó en ese capítulo 21? ¿Qué precede en la historia? Vamos a ver que número 1, Jesús entra, es la entrada triunfal de Jesús, está en la última semana de Jesús, ¿verdad? Para el tiempo de resurrección. Así que en esta primera semana lo primero que ocurre es que Jesús entra. ¿Se acuerdan de esa historia? Que de repente él dice, busquen un asno, y si le preguntan le dicen que es para mí, ¿verdad? Hemos hablado de eso en la casa. Así que luego de eso, Jesús entra al templo, y es que ve los mercaderes en el templo, y ¿qué hace él? Los echa afuera, los manda a echar fuera. Luego entonces va caminando y ve una higuera, y ve que no está dando fruto. Y para traer una enseñanza a sus discípulos, ¿qué pasó? Que él la maldijo, ¿verdad? Dijo, lo que no da fruto, pues tiene que ser cortado. Entonces, en el versículo 23, dice que cuando él llega al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo le preguntaron, le hicieron una pregunta: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Aquí vemos eso, los que se encargaban de dar la enseñanza, los eruditos, los principales sacerdotes, y todos los feos también estaban ahí incluidos, ¿verdad? Los fariseos, los saduceos, todos los feos. Y le preguntan y cuestionan de quién viene su autoridad. Así que esta es la pregunta que trae Marco para que, si usted se fija, en el versículo 28, Jesús trae una palabra. Pero no es hasta el principio del 22 en la que establece la palabra que Él les responde. Y les responde inicialmente, además de que menciona unas parábolas adicionales, con esta parábola en particular. Así que comienza entonces estableciendo, respondiendo Jesús. Él les contesta, les responde a esos cuestionamientos de quién te crees tú que eres, que mira para allá, maldices una higuera, reprendes a los que están en el templo, vienes en un anda como si fueras el rey. ¿Quién tú eres? ¿En qué autoridad? ¿Quién te dijo que tú vienes a hacer eso? Así que Jesús le responde con esta parábola. Y comienza estableciendo, el reino de los cielos es semejante. Y yo les hago una pregunta a ustedes. Cuando nosotros escuchamos el reino de los cielos, ¿en qué estamos pensando? Cuando escuchamos cada vez que leemos el reino de los cielos. En la autoridad, el cielo. ¿Para dónde vamos a ir? ¿Para dónde vamos a ir? No me diga, pastora, no lo diga. No voy a empezar que yo sé que tú sabes. Me va a decir antes, pastora, no lo diga todavía. Ok, pero yo creo que no te oyeron. De donde Él nos está velando, dice Nick. ¿Qué más? El juez, el reino, la paz. Pensamos en el más. Cuando allá se pasa lista, pensamos en eso. Miren, ciertamente, si nosotros vamos a los aspectos teológicos de lo que es el libro de Mateo, Mateo fue escrito, los destinatarios fueron los judíos. Así que el propósito principal de esta carta es presentar a Jesús como el Mesías, porque ellos lo estaban esperando. Así que el propósito principal era presentar a Jesús como el Mesías, el que venía. Por tanto, ciertamente tiene dos vertientes esta parábola. Número uno, sí, establecer lo que es el reino de Dios, y que muchos son los llamados, que es con lo que cierra la parábola, y pocos los escogidos. Él vino al pueblo judío, pero el pueblo judío no le escuchó y lo rechazó. Así que sí hay una vertiente, pero la palabra también está, no solamente aunque el autor del libro tiene unos destinatarios, realmente toda la Biblia está también escrita para la iglesia. Así que
cada vez que nosotros vemos el término, el reino de los cielos, ciertamente, como la pastora dijo que no la escucharon, nos habla de gobierno. Amén. Y hoy vamos a hablar de gobierno, ese es el tema, Suchi. Y cuando la pastora, o lo que iba a decir ahorita, lo voy a decir ahora, me estaba hablando, cuando me mencionó que yo estaba pues escudriñando, ¿verdad? Y le dije, Espíritu Santo que traigo, me traía esta parábola. Lo primero que le pregunto, ¿qué tú quieres que yo hable? Y el Espíritu me muestra gobierno. Hace mucho tiempo que no me había conectado, yo me conecto por las mañanas con el pastor Juan Ramón. Y al otro día me conecto y entonces él está hablando de gobierno. Y yo dije, wow, pues amén, estamos en la línea, quizás él está en otra parte porque nosotros podemos estar un año entero hablando de este tema. Así que por eso le dije que es un to be continuo. Así que, cuando hablamos de gobierno, ¿qué nosotros pensamos o quién puede definir de manera general, digamos, sencilla lo que es gobierno? Y ahora sí, pastora, leyes. Leyes, autoridad, muy bien. ¿Qué más podemos establecer que es gobierno? Justicia, derecho, muy bien. Soberanía, excelente. ¿Dijiste algo, Suchi? Y ella está como el nene que empieza y la mamá le dice, ¿oraste? ¿Lloré? Sí lloré, pero yo no escuché lo que tú dijiste. Y él también, yo tampoco. Te amamos, Suchi. Pero ella, que tú dijiste algo, mamá. Bueno, así que gobierno, todas esas cosas que ustedes mencionaron, ¿verdad? Ciertamente tiene que ver con soberanía, autoridad, leyes, y ciertamente cuando hablamos de gobierno es esa institución o esa base encargada de establecer, administrar y de ejercer ese poder político, ¿verdad? Rapidito lo voy a dar de manera general, ¿verdad? Porque no quiero los tipos de gobierno, porque dentro del gobierno hay diferentes tipos, ¿verdad? Y vamos a ver diferentes. Nosotros, por ejemplo, tenemos un gobierno democrático, ¿verdad? Pero está la autocracia, que es ese sistema político en el que está ostentado por una persona, por auto, ¿verdad? Significa uno mismo. Yo creo que se me queda algo por aquí. No, yo lo digo más adelante. Sí, no. El término gobierno proviene en el lenguaje griego, kiberneun, que significa pilotear un barco. Así que gobierno es pilotear un barco. Interesante, ¿verdad? En griego significa eso. Cuando nosotros dirigimos, piloteamos un barco. Así que les decía que dentro de los tipos de gobiernos está la autocracia, que quien está rigiendo es una persona y es la que establece, ¿verdad?, qué es lo que va a estar ocurriendo en ese país o en ese lugar que le toca gobernar. En el caso de la palabra en griego, en vez de utilizar la palabra demos, de democracia, es auto, ¿verdad? Luego entonces está, dentro de este tipo de gobierno, están las repúblicas. Tenemos la república parlamentaria, que es una forma de gobierno basada en ese principio de soberanía popular. Aquí, pues, tiene que ver, cuando habla de parlamentario, es hereditario, ¿verdad? Nosotros tenemos repúblicas parlamentarias, por ejemplo, los reyes, España, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos la república presidencialista, en la que sigue siendo república, pero ya no es un parlamento. Un parlamento también tiene que ver con un grupo, no solamente es el rey, sino hay un grupo de parlamentarios, ¿verdad? De duquesas, ¿verdad? Todos tienen sus títulos. En el unipartidista es un partido político el que accede al poder, ¿ok?
Entonces tenemos la monarquía parlamentarista, que ahí entonces tenemos, por ejemplo, en España, en el que hay un rey o una reina, ¿verdad? Y ese poder legislativo recae sobre ese rey o sobre esa reina. Y tenemos la monarquía absoluta. Aquí en la monarquía absoluta, el rey o reina tiene un poder absoluto o casi absoluto para imponer su voluntad al resto de los ciudadanos, ¿verdad? Así que tradicionalmente las monarquías absolutas se han mantenido legítimas, ¿verdad? Porque siempre está ese rey o esa reina y quien lo sucede es uno de sus herederos. Y tenemos la dictadura, que a diferencia de las demás tiene esta figura, ¿verdad? Dictadora, que pudiéramos mencionar un gobierno como Cuba, ¿verdad? Rusia, exactamente. Venezuela es otra dictadura que rige que ahí entraríamos en las diferencias políticas, porque el comunismo no necesariamente tiene que terminar en dictadura, pero en estos países el comunismo ha sido ¿verdad? Lo que el sistema político que ellos tienen y más la dictadura como forma de gobierno. Y como les mencioné, la democracia. Nosotros vivimos en un país democrático en lo que, ¿verdad? No todos los países democráticos funcionan como se supone, pero escogemos nuestros gobernantes y nuestros equipos legislativos, los que van a estar rigiendo. Hay 3 poderes, ¿verdad? No solamente el ejecutivo, sino también el legislativo, 2 poderes, que son los que, unidos, ¿verdad? Son los que aprueban las leyes. Y doy esto por encimita, no quiero ser muy extensa, pero quiero que vean, ¿verdad?, que hay diferentes formas de gobierno y ciertamente cuando hablamos del gobierno, el reino de los cielos, siempre vamos a pensar en gobierno. Y Dios, desde el principio, estableció un sistema de gobierno. Él quería que hubiese un sistema de gobierno, porque gobierno, alguien por ahí mencionó orden, representa orden, representa estructura, hay una jerarquía. ¿Y cuál es el gobierno de Dios dentro de esos gobiernos que mencioné? ¿Es democracia? Bueno, sí, porque tú escoges lo que quieras hacer. Monárquico absoluto. Y yo quiero que usted se grabe eso. Monárquico absoluto. Y vamos a ver qué es lo que pasa con estas personas que quieren establecer un gobierno democrático, en el que yo quiero hacer lo que le toca a Dios hacer y lo que me da la gana, ver la pastora al garete ahí. ¿Sí? Porque el gobierno de Dios es monárquico absoluto. Y cuando nosotros reconocemos que es su gobierno, que nosotros vamos a hacer su perfecta voluntad, porque Él es Rey soberano, sabio, todo anda en orden. Pero estamos en la introducción todavía. Yo le voy a decir cuando entremos en la palabra. Todavía estamos introduciéndonos. Estamos en la primera línea, ¿verdad? Ya sabemos a quién le responde, por qué le responde. Y en términos espirituales, estamos todavía en el reino de los cielos es semejante. ¿A qué se parece el gobierno de Dios? Y yo quiero que usted no lo vea como el reino de los cielos en el más allá. Eso es para los judíos. Sepan que Jesús, a través de Jesús, vamos a obtener las promesas y el más allá y todo eso, que a través de reconociendo que Él es el Mesías. Pero para la iglesia representa mucho más, porque vamos a ver que el reino de los cielos, o sea, el gobierno de Dios es semejante. Pero estamos todavía viendo lo que es el gobierno. Si vamos a Génesis 1:28, y usted deja el dedito marcado en Mateo 22 porque todavía estamos empezando. Pero yo quiero darle el ejemplo de que Dios desde el principio estableció gobierno. Génesis 1:28. Usted anótelo, si no después usted vaya allá. Dice, y los bendijo Dios. ¿De quién hablaba Dios? De Adán y Eva, ¿verdad? Estamos en el principio, Él los creó. Y dice que los bendijo, y esta es la versión Reina Valera. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla,
y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Diga conmigo, en todas las bestias. Pero no mire a nadie al lado, es conmigo, mírame acá, en todas las bestias. La versión Dios, eso es para que estén despiertos, eso es porque yo sé que esta hora yo lo hago para que se mantengan despiertos. En la versión Dios habla hoy, mire cómo lo dice. Y les dio su bendición. Tengan muchos hijos. ¿Cuántos? Muchos hijos. Llenen el mundo y gobiernenlo. Qué poderoso es el Señor, ¿verdad? Gobiernenlo. Dominen sobre los peces, las aves y todos los animales que se arrastran. Eso es lo que Dios establece desde el principio. En el primer capítulo nos dice, hay que tener un gobierno. Esa es la primera encomienda que Él les da. Mire, multiplíquense, pero sean gobernadores. Así que desde el principio Dios está estableciendo, y si nosotros, le digo que el tema es largo, si nosotros nos quedamos en gobierno nada más, tenemos un año de prédica, porque durante la historia del cristianismo, al principio era judaísmo, ¿verdad? Pero desde la historia nosotros vamos a ver lo que nos enseña la Biblia, es cómo este gobierno fue en cada uno de los personajes bíblicos. Cómo hubo gobierno, cómo gobernaron en tiempos en los que no había rey, los tiempos de los jueces. Los jueces eran los que gobernaban. ¿Qué pasaba? Aquello era un revolú porque no había quien aquello sí que era un algaretismo. Acabo de sacar esa palabra. Algaretismo. Pero ciertamente entonces viene Jesús en el Nuevo Testamento a establecer un gobierno correcto. Vaya conmigo a Mateo 4:17. Un poquito, bastantito antes de Mateo 22, ¿verdad? Porque es cuando Jesús comienza su ministerio y así mismo Él lo establece. Porque ese gobierno que, desde Mateo 4:17, mamá, porque ese gobierno desde el principio, esa intención de Dios de que el hombre estableciera el gobierno correcto, se vio quebrantada desde el momento en que Adán y Eva comenzaron a querer hacer un gobierno democrático. ¿Por qué? Porque Dios, como rey absoluto, le dijo: tú puedes comer de todo lo que hay aquí, de aquel, pero de este no. ¿Y qué hizo Adán y Eva? Porque allá vino el diablo, ¿verdad? En forma de serpiente. Y le dijo: oye, y esa es otra prédica. Es verdad. No es verdad que Dios le dijo que no podían comer de él. No, Él no dijo eso. Porque el enemigo viene siempre a tergiversar la verdad. Así que usted, mire, no le preste oído al diablo, para nada. Porque él viene a cambiar la verdad. ¿Y qué le dijo Eva? No, él lo que dijo es que podíamos comer de todo, pero de ese no. Ay, nena, porque eso no es nada. Lo que pasa es que si tú comes de ese árbol, vas a gobernar con Dios. Eso fue lo que dijo el diablo. Si tú comes de ese árbol, vas a gobernar con Dios. Ya no va a ser un rey monarca absoluto, va a haber democracia y tú puedes hacer lo que tú quieras porque vas a estar igual que Dios. Eso fue lo que le dijo el diablo. Porque Dios estableció, le dijo: gobierna en la tierra, pero yo soy el monarca, yo soy el rey absoluto. Así que ellos querían ser igual a Dios. ¿Cierto o no cierto? Estoy cambiando la versión, pero es así. No la estoy cambiando, es así. Eso fue lo que dijo el diablo en forma de serpiente. Si tú comes del árbol, vas a ser igual a Dios. Pero estamos hablando de gobierno, así que vas a gobernar con Dios. Así que desde ese momento, ese gobierno, mire, fue peor que los gobiernos más terribles que podamos pensar. ¿He dicho nombre yo?
Siga conmigo aquí. Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué Jesús le dijo? Ya sabemos que cada vez que nosotros veamos reino de los cielos, estamos hablando ¿de qué? De gobierno. Así que Jesús le dice, ese es el comienzo de su ministerio: arrepiéntanse. No pueden tener un gobierno democrático. Yo he venido a enseñarles cómo debe ser el gobierno. Eso fue lo que Jesús dijo en otras palabras. Arrepiéntanse. El gobierno se ha acercado. Y Él está hablando de Él. El reino de los cielos se ha acercado. No es que vino las nubes así, como los muñequitos, que uno pone una nube así todo el tiempo con lluvia y sigue para adelante, ¿verdad? No. El gobierno. Voy a establecer, porque eso fue lo que vino a hacer Jesús, a dar un nuevo orden, ¿cierto? A establecer un nuevo orden. Jesús dijo: yo no vengo a abrogar la ley, yo no la vengo a quitar, yo vengo a ¿qué? A que se cumpla. Pero vengo a darle un nuevo orden, a establecer cómo es que se debe cumplir, cómo debe ser ese gobierno. Así que vamos nuevamente a Mateo 22. Al 22, Mateo 22, donde comenzamos, porque estábamos en la introducción. Así que volvemos. Él le dice que el reino de los cielos, el gobierno de Dios, es semejante. ¿A qué se asemeja? ¿A qué se parece? Y dice que el gobierno de Dios se parece a un hombre, a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo, un party, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Y aunque como ahorita les mencioné, y ciertamente esta parábola usted la encuentra solamente en Mateo 22, porque precisamente trataba de llegar a esta población, a los judíos que esperaban todavía al Mesías. Así que el evangelio primero es para ellos, pero no lo quisieron. Ellos rechazaban a Jesús. Pero ciertamente, cuando nos habla entonces a nosotros como iglesia de gobierno, lo asemeja a este rey que establece y dice: este va a ser mi gobierno para ustedes. Yo soy el rey absoluto y yo establezco esto. Pero ¿qué pasó con la gente? No llegaron. Porque cada cual quería establecer su propia agenda. Recuerden que desde el principio el hombre quería hacer, después que, ¿verdad? Por causa de este pecado original, el hombre ha querido establecer democracia. Y vamos a verlo un poquito más concreto. Usted vuelve a dejar el dedito ahí. Y vamos conmigo a Ageo 1. Ageo capítulo 1. Sí, Ageo está en la Biblia. Está entre Génesis y Apocalipsis. Entre Génesis 1. Ageo 1. Misericordia. Uno de los profetas menores. Dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, o sea, esto fue más o menos para junio, en el primer día del mes. ¿Cuándo fue? ¿El último día? En el primero, a principio. Dice: vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel. ¿Quién era Zorobabel? Gobernador de Judá. Versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice:
no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino Ageo, porque miren lo que ellos decían. No, es que todavía no ha llegado el tiempo. Estamos, ¿verdad? Esto es cuando a lo que Dios había establecido era el tiempo. Pero ellos querían establecer su propio gobierno. No, es que no ha llegado su democracia. Y Dios envía a Ageo a traerles palabra. Dice el versículo 4: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas atesoradas, y esta casa está desierta. Le bajó fuerte. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Diga conmigo: meditad sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, pero ¿qué pasó? No recogen, o recogen poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así que vuelve y le dice, por segunda vez, Dios le está hablando. Jehová dice: bueno, mediten sobre sus caminos. Y no voy a entrar en mucha exégesis de esta porción, porque quiero traerla dentro del contexto que estamos estableciendo. Pero aquí vuelve y establece: medita bien sobre tus caminos. Mira a ver qué tú estás haciendo que no está bien. Dice: subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella ¿qué? Tu voluntad. La voluntad del gobernador. Mi voluntad, está diciendo Dios. Yo voy a poner mi voluntad, mi gobierno, mi monarquía absoluta, y seré que glorificado, ha dicho Jehová. Así que le dice 2 veces: medita, mira a ver si lo que tú estás haciendo está bien. Y dígase a usted mismo o misma, medita, mira a ver lo que estás haciendo. Díganselo otra vez, díganselo otra vez. Yo sé que hay una palabra de Carolina. Díganselo otra vez. Misma o mismo, medita sobre lo que estás haciendo. No, Dios está a través del profeta llevando al pueblo a que hagan un autoanálisis, a que identifiquen qué es lo que está pasando, porque ellos pensaban que estaba todo bien. Yo voy a la iglesia, yo doy, pero yo no sé qué es lo que pasa, que es que como que piso y no arranco. Es que es como que si yo no saliera de la rueda de atrás. Así es que dicen. ¿Cómo? Que muchos de Biblia. Muchos saben de Biblia, ¿cómo es así? Sí, ¿verdad que sí? Mira, me parece que yo estoy en la rueda de atrás. Es que piso y no arranco. Y eso es lo que le vino a decir Dios a través del profeta Ageo a este gobernante y a su pueblo. Medita. ¿Qué está pasando en este gobierno actual? Y no estoy hablando literal, no voy a hablar de política. Estamos hablando de reino. Estamos hablando del gobierno de Dios sobre nuestras vidas, sobre la casa. ¿Qué yo estoy haciendo? Mi gobierno, estoy en un gobierno democrático, o le estoy permitiendo a Dios ser ese soberano sobre mi vida. Y dice: buscáis mucho, versículo 9, y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de nosotros corre a su propia casa. Aquí está hablando de individualismo, aquí está hablando de egocentrismo. ¿Cuántas veces Dios nos dice: haz esto, pero yo me pienso primero en mí? Y no es que esté mal, pero cuando Dios habla,
Dios es el que me creó. Estamos estableciendo un gobierno democrático. Trague. Mira, no. Final, examen. Dice, sigue diciendo: por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra. En algunas versiones establece: yo permití que llegara sequía. Sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite. O sea, aquí está estableciendo sobre todas las cosas. Sobre mi casa. Sobre lo que compro. Mire, sí, estamos en tiempos de sequía económica. Hay lluvia todos los días en Puerto Rico en este año. Pero estamos hablando de aspectos económicos, porque cada vez que hay guerras y hay conflictos bélicos, la economía se trastoca. Y aunque hay empleo, ¿verdad? Diferente a otras recesiones que no hay empleo, hay empleo. Pero lo que se está generando está por debajo de los costos. Todo ha subido. Usted va al supermercado y mira, ya 2 bolsitas son 100 pesos. ¿Cierto? O yo vivo en otro país. 2 bolsitas son $100. Y entonces nos tenemos que preguntar, porque todo lo que pasa debajo del cielo y de la tierra, déjeme decirle que lo permite Dios. Y nosotros tenemos que orar no solamente por nosotros, sino porque Dios sale en nuestra tierra. Y nosotros hemos sido llamados a ser ¿qué? Luz en medio de tinieblas y ser la sal de la tierra. Yo soy un salero. Diga conmigo, yo soy un salero. Vamos a darle sazón a esta tierra. Quiere decir que somos la diferencia, y me encantó la clase de hoy. Yo me sentaba y decía: Señor, tú siempre haces conexión. Porque la clase hablaba precisamente de nosotros poder ser esa diferencia. De que estamos en este mundo, pero no nos vamos a mezclar con este mundo. ¿Sí? Así que este pueblo estaba, mire, desganado. Iba a la casa y podía ver que se cayó un pedazo de techo y lo dejaban en el piso. Pero la casa de ellos estaba llena de lujos, estaba llena de todo lo hacían. Hoy no puedo ir a la iglesia porque tengo que pintar la casa. No estoy hablando de nadie aquí, no me malinterpreten. Estoy hablando de Ageo, ¿verdad? Estoy hablando del pueblo de Ageo. Estos son los mensajes, pastoras, que tienen pocos amén. Pero yo tengo que identificar qué está pasando en mi vida, porque sabes que hemos estado hablando y predicando de promesas. La pastora ha estado hablando de promesas por este mes. Y hemos estado creyendo que viene una nueva temporada. Amén. Pero yo no puedo entrar a una nueva temporada viviendo un gobierno como el de Ageo. Amén. Amén. Yo no puedo entrar en un nuevo tiempo en un odre viejo. Y cuando Jesús llega y dice y establece el gobierno y se ha acercado, no es solamente para el tiempo de los judíos, es para nuestro tiempo. Yo tengo que entender, y les decía ahorita lo del pastor, porque ciertamente Dios está moviendo a su pueblo a ser instruido acerca de gobierno del reino, porque sí, en efecto, estamos en tiempos finales. Y yo le voy a decir una cosa, hermano, soy muy honesta. Yo crecí en un ministerio cuando, ¿verdad? Yo era más nenita, los otros días. Estuve ahí por alrededor de 20 y tantos años. 20 y tantos años que estuve en ese ministerio, así que yo crecí allí, ¿verdad? Fue los otros días. Y en un momento dado empezaron a establecer, a hablar de eventos escatológicos, ¿verdad? Cuando hablamos de escatología, eventos finales. Y ese ministerio en un momento dado no diría que era una falsa doctrina, porque son diferentes las escuelas de escatología, hay diferentes escuelas, ¿verdad?
Y el escaterismo es una de las escuelas que dice que la venida del Señor ya vino y que nosotros, ¿verdad?, no afecta con la salvación, simplemente son escuelas de pensamiento. Pero entonces en aquel tiempo yo era maestra de escuela bíblica, yo enseñaba precisamente los evangelios, me encantan. Y Mateo 24 habla precisamente de eventos escatológicos. Y era como que cada vez que a mí me tocaba, era como que diantre, esto es romperme. Y yo, era como que lo daba, pero yo decía, bueno, Señor Espíritu Santo, tú me revelarás. Así que era como que cambiarme. Entonces, desde ese momento, para mí a veces es difícil tocar estos temas escatológicos por ese digamos, no lo quiero llamar confusión, pero en ese momento, ¿verdad? Yo tenía que cambiar un canal y era como que esto no entra conmigo. Así que ciertamente en todos estos tiempos hemos estado escuchando fuertemente, ¿verdad?, lo que es la venida del Señor. Así que sí, yo estoy en un tiempo en que he entrado en romper eso y decir, no, espérate, la Biblia lo establece, ¿verdad? Y eso son temas que siempre nos pueden tocar y nos pueden chocar. Pero en un momento dado yo decía, venga o no venga, yo creo en el Señor. Yo creo en que su venida puede ser también personal, ¿verdad? Pero sí tengo que decir que ciertamente es lo que se ha estado escuchando en este último tiempo. Así que nos toca prepararnos, especialmente en estas áreas de gobierno. Identifiquemos cómo es nuestro gobierno. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Así que dice la palabra en el versículo, después que Ageo le habla a Zorobabel y a Josué, dice el versículo 14: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, el gobernador de Judá, y al sumo sacerdote, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Y aquí lo que está estableciendo es que Zorobabel, después que Ageo llegó y le habló, él dijo, espérate, yo no puedo gobernar sin entender que mi gobierno tiene que ser el monárquico, no el democrático, no es hacer lo que yo quiero cuando yo quiera, a la hora que yo quiera. Es decirle, Señor, tú eres mi Dios y eres quien gobierna y eres quien reina y eres quien establece. Y entonces dice que el Espíritu, así que dile, Espíritu Santo, muéstrame aquellas áreas que yo tengo que cambiar dentro de este gobierno que he estado viviendo. Entonces, quiero regresar a Mateo. Vamos a volver a Mateo 22. Y hoy solamente quiero dar 2 elementos. Le dije que esto lo vamos a tubir continuo para el año que viene, porque ya tenemos actividades para este año, así que para el año que viene voy a dar 2 elementos, porque hay varios elementos dentro del gobierno de Dios. Y hoy solamente voy a dar 2. Pero quiero que volvamos a Mateo. Mateo 22, el versículo 7. Dice que cuando el rey escuchó que había... Sí, el 22, el versículo 7. Yo entendí. Capítulo 22, donde estábamos el primer... 7 o 17. 7. Te lo cambiaste. 7. Okay. Dice, recuerden que él estaba en el versículo anterior, él les habló, no hicieron caso, volvió y los envió, y ellos lo que hicieron fue que destruyeron a los hombres. Dijo, mira, yo tengo el banquete, tengo los animales. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Versículo 9, y pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron,
juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Ciertamente ahí estamos nosotros como convidados, ¿verdad? Somos los admitidos por gracia, por esa misericordia del Señor. Así que, igual que ese pueblo de Zorobabel, fíjense que esta gente estaba igual. Esta gente no quería, y entonces él les convida y les dice, bueno, pues entonces ya que ustedes no quieren, yo les voy este evangelio es para todos. No quieren llevar mi gobierno, pues entonces, ¿sabes qué? Que si Dios nos manda a hacer algo, yo he aprendido que Él lo va a hacer contigo o sin ti. Yo prefiero que lo haga conmigo. Que el Señor va a seguir insistiendo, Él ha escuchado mucho, ¿no? Él es misericordioso, sí, pero sabes que vas a ir para la fila, para la cola. Entonces luego dice, ay, pero mira, aquel llegó los otros días, ¿y por qué está haciendo las cosas que yo no? El Señor es misericordioso contigo, pero las cosas tienen que seguir fluyendo. Él lo va a hacer, y el evangelio se va a cumplir contigo o sin ti. Amén. Procura que tú seas de esos grupos selectos que dicen, no, yo voy a llegar, yo lo voy a hacer. Como dice el cántico, te seguiré. Yo lo voy a hacer, yo lo haré. Así que te voy a dar dos elementos dentro de ese gobierno que nos van, y son dos parábolas, y con estas dos vamos concluyendo. Las dos las podemos encontrar en Mateo. Vamos un momentito a Mateo 13. Yo los tengo hoy del tingo al tango, como dicen por ahí. Mateo 13. Amén o misericordia. Vamos a Mateo 13, 31. Parábola de la semilla de mostaza. Dice que él les refirió otra parábola y dice, y vuelve y establece el reino de los cielos es semejante. O sea, mi gobierno o el gobierno es semejante a un grano de mostaza. Y nosotros sabemos, ¿verdad? Nos han hablado mucho del grano de mostaza, que es pequeñito. Viene siendo esa semilla bien pequeñita. Así que es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace ¿qué? Un árbol grande, ¿verdad? De tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Así que cuando nosotros hablamos de algo chiquitito, que se hace grande, ¿qué estamos hablando ahí? De fe. ¿Qué más? Bien, Ana, crecimiento. Estamos hablando de crecimiento. Algo que no pensamos que va a crecer se convierte en un árbol, ¿verdad? Enorme. Estamos hablando también, cuando hablamos de semilla, ¿de qué hablamos? De siembra, de cosecha y de cosas nuevas, ¿verdad? Un nuevo comienzo. Nosotros, en lo que es nuestra tradición cultural, siempre vemos enero como un nuevo comienzo. Nos trazamos nuevas metas, ¿verdad? Y estamos ya en las postrimerías de este mes. Y estamos ya pensando cuáles son nuestras metas. ¿Qué yo no alcancé en este año que todavía no se ha acabado? Ustedes saben que ese es mi lema siempre. Hasta el último, hasta las 12 del 31, ¿verdad? Ese es el plazo. Gracias. Ay, un aplauso a Nelson. Mala mía. Gracias, Pastor Nelson. ¿Viste? Y no se quejó hoy, pastora. ¿No se dieron cuenta?
Ajá. Así que estamos hablando, o sea, nosotros ciertamente pensamos en que este nuevo año, en que cada año es un nuevo comienzo, ¿sí? Y siempre hablamos de establecer nuevas cosas. Y desde finales de este año hemos hablado de nuestra nueva temporada. Amén. Amén, gracias por el esfuerzo. Amén. Nuestra nueva temporada. ¿Y sabes qué? Sí, estamos en la nueva temporada. El new season, como en la serie. Estamos en la expectativa de todo eso nuevo. Pero ¿sabes qué? Para yo poder entrar en esa nueva temporada tengo que entender cuál es mi gobierno. Y dentro de esos elementos hablamos del primero, que tiene que tener crecimiento. Tiene que haber crecimiento. Si yo quiero entrar a una nueva temporada, yo tengo que ver si yo estoy como el pueblo de Ageo, en un gobierno en el que yo piso y no arranco. Mire, y el crecimiento es por todas las áreas. Y no estamos hablando de crecimiento, ¿verdad? Que aquí comen y está todo en comida. Y mire, esto es una cosa terrible. Estamos hablando en términos espirituales. Estoy yo igual que como estaba el año pasado. Y no tiene que ver tampoco con posiciones. No tiene que ver con liderazgo. ¿Usted ha crecido en este año? Espiritualmente. Mire, si no, autoanalícese. Vengo como el profeta Ageo a decirles: medita sobre tus caminos. Y esto no es algo que usted tiene que decir o porque estamos acá. Esto es algo usted con Dios. Más que todo, usted con el Espíritu Santo. Porque para que llegue, como pasó con el gobierno de Zorobabel en Ageo, y podamos decir el Espíritu, fue el Espíritu el que le habló a Zorobabel. Dice que el Espíritu vino a Zorobabel. Dijo: espérate, hay que echar mano. Hay que hacer para la obra. ¿Qué yo estoy haciendo para la obra? Estoy igual que el año pasado, que el pasado. El pueblo de Israel estuvo 40 años parando porque no entendieron cómo salir de ese gobierno en el que estaban aquí. Volvían a cometer el mismo error. Mire, y yo me he encontrado en momentos en mi vida en que digo: estoy viviendo lo que viví el año pasado. No, ¿qué yo tengo que hacer para que este gobierno en el que he estado este tiempo sea realmente el gobierno que Dios quiere, pero que el Espíritu Santo me muestra que tengo que cambiar? No es algo que tiene que decir la pastora y venir aquí y decirle: mira, hermano, esto no se está haciendo, esto está pasando. Tiene que ser algo que usted, en su intimidad, en su tiempo con Dios, el Espíritu Santo le revela. Pero yo tengo que invocarlo y decirle: Espíritu Santo, déjame ver, enséñame. Así que tiene que haber crecimiento. Dice que en esa parábola, dice que es semejante a un grano de mostaza, que es chiquitito, ¿verdad? Y dice que es la más pequeña, pero crece. Así que para que vuelvo a decir, para que entremos en nuestra nueva temporada, yo tengo que analizar cuál va a ser ese grano que Dios tiene que poner el Espíritu Santo en mi vida para que crezca. Así que número 1, tiene que haber crecimiento. ¿Usted sigue conmigo aquí? Uf, yo pensé que se habían ido. El segundo, con este voy a terminar, y así mismo lo puse en mis notas: to be continued. En inglés. Porque así son las series. Y mire,
yo no sé, yo no tengo mucho tiempo para ver series, ¿verdad? Pero me encanta ver series. Entonces, estas series en las que se acaba el season, que tú estás ahí pegado, llegó el 8º episodio y de momento te ponen tu continuo. Tengo que esperar un año para ver el otro. Y yo tengo unas que ya yo vi a principios de este año y estoy, Dios mío, que ya llegue la serie, porque quiero ver el próximo. Pues mire usted, con esa misma expectativa, por favor, porque es hasta el año que viene que vamos a terminarla. La segunda está ahí mismo, en la que le sigue, la parábola de la levadura. Miren qué interesante esto. Versículo 33. Otra parábola. Aquí, mire, Jesús le encantaba hablar en parábolas. Él tenía su propósito. A mí me encanta también hacer cuentecitos. Y usted me ve también en terapia. Yo soy bastante psicoeducativa en mi terapia. Y siempre traigo muchas analogías, ¿verdad? Porque es la forma de nosotros de manera... Yo soy bien visual y bien gráfica. Y entonces me gusta como que explicar las cosas en arroz y habichuela. Como los libros esos que dicen explicar for dummies, tocar piano for dummies y todo eso. Yo lo explico como, ¿verdad? De la misma forma. Me encanta igualmente. Pero mire esta. Lo que pasa es que muchos, dice la palabra, que eran oidores. Pero mira, ahí se quedan como que, ¿y qué significa esa parábola? ¿Y qué significa volver a nacer? Tengo que entrar en el vientre de mi mamá, le dijo en una ocasión Nicodemo. Vamos al 33. Dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es ¿qué? Semejante, o se parece, o es igual a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que fue todo leudado. Así que esta parábola también tiene que ver con crecimiento. Pero si nosotros la desglosamos, vamos a ver que la levadura representa el gobierno de Dios. Porque fíjese que dice, el reino de los cielos, ahí lo dice, yo no me lo estoy inventando. El gobierno de Dios es igual a ¿qué? A una levadura. Es como, es semejante, se parece, así que quiere decir que la levadura, ¿verdad? Esto es español 101. La levadura, póngale una rayita de es igual, gobierno de Dios. Así que dice que esa levadura o ese gobierno lo toma la mujer y la esconde en 3 medidas. Así que esa mujer que toma esa masa, fíjense que Jesús utilizaba muchas parábolas que representaban lo que se vivía en esa época. Ella va a hacer pan, va a amasar la masa, ¿verdad? Así que es bien interesante entender que la levadura se tiene que fermentar, esa masa. Por tanto, esa masa representa la palabra de Dios. Lo voy poniendo de poquito en poquito para entonces unirlo. Fíjate que es interesante que dice que la pone en 3 medidas. Esas 3 medidas pudieran representar 2 cosas. Esa tricotomía del ser humano, ¿verdad? Alma. Nosotros somos un espíritu que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Por ahí lo dicen al revés, pero no, porque somos espíritus. Dice la palabra que somos semejantes a Dios. ¿En qué? En espíritu, ¿verdad? Así que Él nos hizo a su imagen y semejanza en espíritu, porque todos nosotros somos diferentes. Por tanto, usted acuérdese siempre que usted es semejante a Dios. Así que esas 3 medidas pudieran representar esa tricotomía del ser humano. Dios va a trabajar en esas 3 áreas importantes en nuestra vida. Pero también puede significar la trilogía, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Va a trabajar en esa tricotomía del ser humano, en sus 3 personas, en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted echa levadura en la masa, usted va a ver que es invisible.
no se nota. Pero sin embargo, ¿cuál es el resultado? Aquellos que han utilizado la levadura se utiliza como es como Crecer. para que el euda crezca, aumenta ese volumen. Así que sí, ciertamente nos habla nuevamente de crecimiento. Pero fíjense que también habla, la masa va a fermentar o la levadura va a fermentar esa masa. Es fermentada a través. Así que cuando hablamos de el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, estamos diciendo que la masa es la palabra. Quiere decir que a través de la persona, de la trilogía de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y la masa es la palabra, nosotros que somos la mujer, somos la iglesia, vamos a ser, la iglesia va a ser parte de ese proceso. Vamos a hacer que, valga la redundancia, procesados. Vamos a crecer, pero tenemos que ser entonces, ¿verdad? Porque no crece sola. La masa sin la levadura no crece. La masa sin el Espíritu Santo no crece. Por lo tanto, tenemos que ser ¿qué? Procesados. Para que crezca, tenemos que ser procesados. Amén. Y esa es la semejanza que Jesús establece en su gobierno. El gobierno tiene que haber crecimiento y tenemos que ser procesados. ¿Cuántos están listos para ser procesados? Amén. No, ya me dice más proceso. No, yo lo digo todo el tiempo. Pero gracias, Señor, por el crecimiento. Vi la guagua hermosa allá afuera. Amén. Porque eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Dios. Y si yo quiero moverme hacia mi nueva temporada, tengo que entender que no puedo entrar con el gobierno que tengo hasta ahora. Y yo cuando me senté con el Espíritu Santo, yo decía, wow, el llamado es para todos porque empieza conmigo, la pastora y cada uno de nosotros. Tenemos que entonces autoanalizarnos. Y yo les di un papelito por ahí. Yo quiero que esto lo haga usted, conmigo, pero por medio del Espíritu Santo. Y vamos a hacer un acto profético porque este casi es nuestro culto final. La pastora no se lo utilizó de nota. Yo creo que daba más papelito por ahí. O estaban justos, mami, los papeles. ¿Ah? Está bien, aquí queda papel. Si yo traje un montón. ¿Alguien necesita más papel que lo utilizó para notas? Lo pueden utilizar para notas, no se preocupen. Yo quiero que, así como el profeta Ageo le dijo al pueblo, medita, analízate. ¿Qué está pasando en tu gobierno? Que te hace ver como el pueblo de Ageo, mira, y como los invitados de la boda, que fueron invitados y no hicieron lo que tenían que hacer. Que tenían un gobierno democrático. ¿Qué yo estoy haciendo quizás? ¿O qué áreas en mi vida yo necesito que tú gobiernes, Dios? Porque yo estoy siendo gobernada por mí, por mis emociones. Quizás a veces queremos controlar lo que Dios hace. Quizás tenemos demasiado miedos, ansiedades, falta de confianza, porque somos seres humanos. Me estoy enfocando demasiado en las cosas que estoy viendo. Quizás no estoy dando más al servicio de Dios, a la obra, y no solamente la obra es aquí, es fuera de aquí. A través de mi testimonio, a través de mi palabra, pero también es aquí. ¿Qué está pasando con mi gobierno? Yo quiero que usted anote lo que usted entienda o simplemente le diga, Espíritu Santo, yo sé que hay áreas en mi vida y ayúdame a identificarlas. Porque aunque pongamos varias cosas que a lo mejor sepamos en ese papel yo no lo voy a ver. Es usted y después que usted lo escriba lo dobla en cuantas formas usted quiera doblarlo.
En cuantas formas usted quiera doblarlo, porque es usted con Dios. Pero hay momentos en los que quizás hemos puesto algo, pero yo sé que en su intimidad, la intimidad de cada uno de ustedes en su casa, le pueden decir: Espíritu Santo, muéstrame. A veces yo he tenido esos momentos con el Espíritu Santo que le digo: ¿sabes qué? Yo no sé cómo actuar en esta situación. Ahí estoy ejerciendo el gobierno de Dios. Porque en mi gobierno yo hablo y digo y hago. Pero entonces después metí la pata. Eso es en buen carolinense, metí la pata. Y entonces me quedo, mira, como el pueblo de Ajero, mira así. Que piso y no arranco. Como el carro cuando estaltea y no quiere prender. Pero cuando yo reconozco, no sé, Espíritu Santo, guíame. Y yo le soy bien honesta, y se lo he dicho a la pastora muchas veces, yo agradezco, porque el testimonio de la pastora para mí ha sido vital en esa área. De decir: Dios, no sé cómo hacerlo, Espíritu Santo enseña. He aprendido mucho eso de nuestra pastora. Y siempre le digo, tus experiencias, tus testimonios me bendicen, porque me enseñan a que mi gobierno no debe ser el que prevalezca. Estamos listos para el crecimiento, porque va a venir crecimiento, amados. Amén, gracias, pastora. De ello vamos a crecer. Va a haber crecimiento. Amén. Amén. Va a haber crecimiento. Amén, amén. Pero necesitamos nosotros identificar si ahora mismo no estoy creciendo, ¿qué está pasando? Si fui procesado nuevamente en lo mismo, quiere decir que no pasé el examen. Entonces, ¿qué pasó que no pasé el examen? ¿Qué pasó que no pasé el examen? Y la pregunta es: ¿deseas tener una mentalidad de gobierno de Dios, que es monarca absoluto? ¿Deseas entrar en el nuevo gobierno de Dios en esta nueva temporada? Esa es la pregunta que te vas a hacer. Entonces, tenemos que identificar qué áreas necesito trabajar para que haya crecimiento. Y sabes que cuando nosotros lo identificamos y comenzamos a caminar en eso, te voy a decir que el movimiento es acelerado. Y lo he experimentado en mi vida. Es acelerado como en el microondas. Pero si está estancado, yo tengo que identificar qué lo hace estancado, porque no crece. Si Dios lo prometió, es lo que ha estado predicando la pastora en este tiempo, Él lo va a cumplir. ¿Cuánto se va a tomar? El tiempo que usted determine cambiar el gobierno existente. Y no estamos hablando de política. Amén. 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 ¿Estamos listos? Vamos a estar puestos de pie. Paraditos de pie.